Un saludo a todos de aquí del área del Caribe. Gusto en poder comunicarnos a través de este medio. Así que esperemos que todos están en salud, protegidos por nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el mensaje de hoy gira alrededor de que frecuentemente cuando hay personas que entran en contacto con nuestra iglesia, llaman aquí y inquieren, preguntan de dónde salimos nosotros, o sea, tratando de buscar un nivel de confort para ver si es un sitio donde ellos pueden congregarse con seguridad y naturalmente con doctrina que pueda justificarse de la palabra de Dios. Y lo que están preguntando es quiénes son ustedes, de dónde vienen, hasta dónde trazan sus antecedentes. Y bueno, cuando me hacen esa pregunta, yo por lo general le contesto de la misma manera, que nuestros antecedentes van a la iglesia apostólica, al comienzo de la era apostólica de la iglesia en el año 31, algunos dicen año 30, a la iglesia de Jerusalén. Yo creo que la gente entiende eso, la gente se puede identificar con eso y le da cierto nivel de tranquilidad que nosotros trazamos lo que creemos y nuestros antecedentes al comienzo de lo que está documentado en la palabra de Dios, del comienzo de la iglesia de Jesucristo. Así que a eso es que nosotros apuntamos, en lugar de apuntar a pues nuestro pasado inmediato, que sí también se puede hacer, pero naturalmente llevarlos a ese punto donde ellos puedan ubicarse, es decir, esta congregación, esta iglesia, está fundamentada en lo que Cristo y los apóstoles hablaron y practicaron. Pero en realidad yo voy un poquito más atrás cuando le doy esa explicación y le digo que, bueno, que nuestros antecedentes van más allá de eso, van más atrás, o mucho más atrás en el tiempo, y que nuestros antecedentes van a la congregación del desierto, a Moisés y al Éxodo, que también la gente conoce esos hechos y ya a lo mejor se empiezan a intrigar qué realmente es la iglesia de Dios y cuál es la organización que han entrado ellos en contacto. Bueno, en realidad, aunque sí eso es ir bastante miles de años atrás en el tiempo, nuestros antecedentes van más atrás que Moisés y el Éxodo, la salida de Egipto, y que está ampliamente difundida en el mundo, esos hechos, iba al tiempo de Abraham y Sara, al tiempo de Abraham y Sara, al tiempo de Isaac, al niño que nace sin medios para que nazca. La definición de lo imposible que nosotros escuchamos en el día de Pentecostés de este año, que imposible es todo aquello que no tiene medios para que suceda. Así que hasta allá es que nosotros podemos trazar nuestros antecedentes, yendo a la era apostólica, yendo a los eventos de Moisés y el Éxodo, y yendo a la vida de Abraham y Sara y todo lo que ellos vivieron para tener ese hijo que sería su descendiente, en el cual, como dice la Escritura, sería llamada su descendencia. Así que nuestros orígenes, si podemos explicarlo así, si podemos decirlo así, están conectados con lo imposible desde el mismo comienzo. Con lo imposible para un hombre y una mujer que ya habían pasado la edad de reproducirse, y que las promesas, todas las promesas que Dios había hecho con relación a ellos, giraban alrededor de tener un descendiente, pero ese descendiente era imposible que ellos lo engendraran en el momento en que se hacen esa promesa. Así que podemos decir que el comienzo nuestro está conectado con lo imposible para el hombre, naturalmente. Porque lo imposible para el hombre, como vamos a ver, es muy posible para Dios. Así que yo titulé este mensaje
Orar por lo imposible. Orar por lo imposible, siendo lo imposible algo que no tiene medios para que suceda. Así que tomémoslo como un estudio de lo imposible. Hablemos de unos cuantos imposibles que hay en la palabra de Dios y eso nos va a dar una idea de por qué este título de orar por lo imposible. La Biblia habla mucho de lo imposible. De hecho, desde su mismo comienzo, en Génesis 15:3, Génesis 15:3, Génesis 15, Génesis 16, Génesis 17, Génesis 18, habla de toda esta historia que es una historia de lo imposible. Si podemos entenderlo así, visualizarlo así, de cómo ocurrieron todos estos hechos. Y Génesis 15 es un buen lugar para comenzar este estudio de orar por lo imposible. Y justo al comienzo de la historia ya es un imposible. La pareja de Abraham y Sara no podían engendrar hijos. Si no podían tener hijos, pues naturalmente, ¿cómo podrían cumplir las promesas de que naciones saldrían de ellos, de que reyes saldrían de ellos, de que las naciones serían benditas en la descendencia de ellos? ¿Cómo sería eso posible si no tenían un descendiente? Como nosotros vemos en Génesis 17:6. Así que lo imposible en este caso es que si no hay, como todos nosotros sabemos, no hay un óvulo saludable que pueda recibir un espermatozoide igualmente saludable, la concepción no es posible. Y si añadimos a la historia que la mujer ya estaba en la menopausa, pues naturalmente vemos que es menos viable aún. Así que desde Génesis 15 empieza ese diálogo entre el Eterno y Abraham, en el que ya es evidente que las cosas no van a ser tan fáciles como Abraham a lo mejor había pensado, y ese diálogo acerca de lo imposible se mantiene a través de la Biblia, como vamos a ver. O sea que es que nosotros trazamos nuestros antecedentes a ese episodio marcado por la imposibilidad de que ellos engendraran un hijo, y que eso se repite a medida que transcurre la historia de la Iglesia de Dios, la congregación en el desierto y luego la era apostólica hasta el día de hoy. Así que es un tema recurrente, la imposibilidad de las cosas cuando Dios nos llama a este camino, pero que para Dios todo es posible, como nosotros sabemos y vamos a tratar de reforzar en este mensaje. Así que aquí en Génesis 15:3, para hacer un poquito de la historia, a lo mejor no nos recordamos la historia con todos los detalles. Génesis 15:3 dice: dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en casa. Versículo 4. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea que aquí nosotros vemos cómo es que empieza esa historia, y que estas son las palabras de estímulo, de aliento del Eterno, que ve en Abraham que sí, que baja la cabeza, dice que se ríe, y dice: ¿qué señal habrá de esto? Y ahí el Eterno aprovecha para decirle: sal fuera y mira el cielo, mira las estrellas. Y yo me imagino que él debe haber suspirado, ¿no?, al recibir esa palabra, porque era una palabra de aliento que realmente él necesitaba y que su esposa Sara necesitaba en ese momento para seguir adelante. En versículo 6 dice: y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Una declaración un poco
difícil de entender, pero bueno, eso no es tema para ocuparnos en este momento. Nosotros esperaríamos que dijera y le fue contado por fe, pero dice que le fue contado por justicia. Y luego está el capítulo 17, el pacto de la circuncisión a los 99 años. El capítulo 18 es el que termina esta historia de la imposibilidad que ellos tenían de engendrar y que, bueno, que culmina en Isaac, el heredero, en el cual sería contada su descendencia. Entonces dijo, estoy en Génesis 18:10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, o sea que los 9 meses que se tarda la gestación, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Es una declaración contundente. O sea, ahí no hay duda de que eso estaba en manos de Dios, y que ahí cuando Dios dice eso es porque definitivamente está la autoridad de Dios de por medio, y sabemos que así fue. Y la historia aquí en Génesis 18, aquí en versículo 13, Génesis 18:13 dice, entonces el Eterno dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Es la contestación. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, todos a lo largo de la vida cristiana necesitamos un aliento, necesitamos un estímulo, necesitamos un empujoncito. Bueno, a veces necesitamos un empujón realmente para seguir adelante, porque nos sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir, porque vemos las cosas como imposibles, como sumamente difíciles, algo que no tiene los medios para llevarse a cabo. Así que yo me imagino que Abraham suspiró cuando el Eterno le dijo, sal afuera y mira las estrellas. O sea que fue una genialidad que le debe haber dado mucho aliento y que debe haber transformado su vida realmente. Así que todos necesitamos ese empujoncito de vez en cuando, porque estamos en un camino en el que muchas veces nos vamos a encontrar con lo que a nuestros ojos la cosa parece imposible. Así que este versículo de que el versículo 14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Bueno, esa es la Reina Valera del 60, pero hay muchas versiones de la Biblia en español, como la Nueva Versión Internacional, una versión muy popular, que dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? O sea, usa la palabra imposible en vez de una cosa difícil. La palabra de Dios para todos usa lo mismo. ¿Hay alguna cosa imposible para el Señor? La Biblia, la palabra, usa la palabra imposible. Y la palabra de Dios hispanoamericana igualmente usa esta traducción de ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Así que encaja perfectamente con este asunto de orar por lo imposible, y encaja perfectamente con nuestros comienzos, con nuestros antecedentes. Y la Biblia, la traducción en lenguaje actual, que a veces la citamos, dice, ¿hay algo que yo no pueda hacer? Dando a entender que Dios es el omnipotente, como es la conclusión de Job en Job 42:2. Después de Job pasar por todas esas vicisitudes y toda esa experiencia traumática o experiencias traumáticas, él llega a una conclusión. La conclusión está en Job 42:2. Dice, yo conozco que todo lo puedes. O sea, que de ahí la palabra todopoderoso o omnipotente, que se le adjudica a Dios, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. O sea, que Dios es omnisapiente. Dios puede ver lo que nosotros estamos pensando y lo que nosotros estamos sintiendo, bueno, de una manera incomprensible. Eso es lo que nosotros entendemos, y esa es la conclusión de Job, y es una conclusión validada por el Eterno, porque no cuestionó eso. Así que es una de las conclusiones de Job, y por lo tanto
de la Biblia y una posición fundamental de nuestro credo, que para Dios todo es posible, todo lo puede. Bueno, y así es como comienza la historia de la cual somos parte, ya por 6.000 años, y somos parte por la gracia, naturalmente, y la misericordia de Dios. Bueno, con un imposible. Piensa con un imposible. Que esta pareja no podía, con la que iba a comenzar todo, no podía engendrar. Pero podemos preguntarnos, si comienza con esa historia, ¿cómo termina esa historia? Bueno, termina también con un imposible, como nosotros vamos a ver. Termina también con un imposible aquí en Zacarías 8, versículo 3. Zacarías 8, versículo 3. Dice, así dice el Eterno: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de verdad, y el monte del Eterno, monte de santidad. Bueno, todos añoramos que llegue ese tiempo en que habrá una ciudad de donde saldrá la verdad y donde los asuntos del mundo se regirán con santidad, con integridad, como nosotros sabemos que es lo que más necesita el mundo. El mundo necesita un gobierno bueno, o un gobierno bueno. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, realmente lo que estamos hablando es del viejo desorden que siempre ha existido, con las ilusiones sembradas en las mentes de las personas de que va a surgir algo nuevo y de que algo va a cambiar, pero realmente al poco tiempo todo el mundo reconoce que es el mismo viejo desorden que siempre ha existido desde la reunión del Edén. Así que Zacarías 8:6, en la Reina Valera del 60, dice, si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, o sea, este escenario que se está mostrando aquí de que Jerusalén va a ser, una vitrina de justicia y de verdad y de santidad, que eso, dice, si esto pareciera maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, o sea, se remonta en el tiempo hasta un poco más adelante al tiempo que nosotros estamos viviendo. Dice, también será maravilloso delante de mis ojos, es como dice esta escritura de Zacarías 8:6 en la Reina Valera del 60. Pero otras versiones lo traducen como imposible en lugar de maravilloso. Imposible en lugar de maravilloso, como por ejemplo la misma Reina Valera del 95. La Reina Valera del 95, hay como 6 o 7 Reinas Valera. Reina Valera del 95 dice, así dice el Eterno de los ejércitos, si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo en aquellos días que todavía son futuros, están en el futuro, también será imposible para mí, dice el Eterno de los ejércitos. Así que ahí nosotros tenemos una traducción de la Reina Valera que no usa la palabra maravilloso, sino que usa la palabra imposible. Lo mismo la nueva traducción viviente dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice ahora, todo esto puede parecerles imposible a ustedes que son el pequeño remanente del pueblo de Dios, pero ¿será imposible para mí?, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea que cuando ocurran todos estos hechos, el hombre y ese pequeño remanente que va a quedar de las naciones israelitas y del mundo, verán eso como imposible, después de haber pasado por esos traumas que están en el futuro. Y la nueva versión internacional dice, así dice el Señor Todopoderoso, al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Bueno, ahí tenemos ya 3 citas. La Castilian también dice, así dice el Señor Todopoderoso, al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible, afirma el Señor Todopoderoso. Y la traducción en lenguaje actual dice, cuando llegue ese día,
los que hayan quedado con vida creerán que esto es imposible. O sea, la moral de la gente que quede viva en ese entonces les parecerá que enderezar las cosas y poner realmente un nuevo orden mundial será algo imposible, después de haber pasado por tanto quebranto y desventura, como dice Isaías. Pero nada es imposible para mí. Yo soy el Dios de Israel y juro que así lo haré. Así que ahí podemos ubicarnos de que nosotros podemos trazar nuestros antecedentes, el comienzo de toda esta gesta a Abraham y Sara, con una historia de lo imposible, y que al final también hay una historia de lo imposible. La gente que queda en el mundo, después de haber vivido esta experiencia de 6.000 años, que la gente que queda en el mundo les parecerá imposible que Dios pueda restaurar una ciudad de verdad y de justicia, un gobierno universal de prosperidad, de verdadera salud y de verdadera paz. Porque cuando el mundo habla de paz, realmente lo que está hablando en la mayor parte de los casos, cuando se habla de la Pax Romana, lo que se está hablando es de ausencia de guerra, no se está hablando de paz, mucho menos paz mental, como dice Cristo. Yo le hablo a ustedes de paz de una manera diferente, la doy como el mundo no la puede dar. Y bueno, así es como termina la historia. Y nosotros nos podemos buscar dos imposibles. Y en el medio, ¿qué es lo que hay? Más imposible. Es lo que nosotros podemos ver estudiando la palabra de Dios, estudiando la historia. Si uno quiere, como digo yo, si uno quiere entrar en una depresión severa, todo lo que tiene que hacer es ponerse a estudiar la historia y ver los documentales de la historia para uno deprimirse. Y dice, pero ¿cómo es posible que haya habido tanto derramamiento de sangre? ¿Cómo es posible que haya habido tanto engaño, tanta traición? Bueno, eso es lo que ha habido desde un comienzo y eso es lo que va a haber hasta el mismo final, y ver todas estas cosas, todas estas maravillas convertidas en realidad, pudiera parecer imposible. Así que nosotros vemos que a pesar de que sí, eso es un hecho, de que cuando Dios se propone hacer algo, que es lo que nosotros vamos a ver en este estudio, siempre que Dios empieza algo, parece que es imposible llevarlo a cabo, pero que Dios se encarga de darnos un estímulo, de darnos un aliento, llamémoslo una esperanza, llamémoslo un empujón o un empujoncito, como sea el caso. La cuestión es que Dios se encarga de proveer esos elementos que hacen que lo que no puede llevarse a cabo, porque no tiene los medios para que se realice y exista, puede convertirse en algo posible. Así que eso no es todo lo imposible que hay en la Biblia. La Biblia es un estudio de lo imposible, si vamos a ver. De lo imposible es que Dios convierte a posible muchas cosas, porque para Él no hay nada difícil, por más difícil que le parezca al hombre. Bueno, en la historia de las naciones hay muchos incidentes que nos parecen como imposibles. Esto se supone que no haya ocurrido, sin embargo son cosas que ocurren, lo cual me recuerda la historia de cuando Simón Bolívar fue, de acuerdo a una dramatización que hay, va a esta escuela militar para ser educado en la milicia, y bueno, le tocó de profesor a Andrés Bello, y Andrés Bello le dice: señor Bolívar, yo voy a ser su profesor de gramática y de geografía. Y el joven Bolívar le dice: yo no vine aquí para estudiar gramática, yo vine aquí para aprender las artes marciales, para aprender milicia. Y de acuerdo a esta dramatización, a Andrés Bello no le gustó esa reacción, se acercó a él y lo miró fijamente a los ojos y le dice: señor Bolívar, las palabras pueden ser más fuertes
que los cañones. Las palabras pueden ser más fuertes que los cañones. Bueno, es una lección para nosotros más que para la gente del mundo, que nosotros sabemos que las palabras apropiadas o las palabras exactas pueden cambiar la historia. La historia de las naciones o la historia de los individuos. Nosotros, en nuestro propio caso personal, y que puede cambiar nuestro rumbo hacia la salvación, nuestro rumbo hacia nuestro destino espiritual. Así que en la Biblia hay eventos así que muestran que las palabras, en este caso las oraciones, porque las oraciones están compuestas de palabras, pueden convertirse en armas más poderosas que los cañones. Por ejemplo, en el caso del rey Manasés, que nosotros sabemos que fue un rey de Judá perverso, que fue llevado cautivo por los asirios. Unos dicen que bajo el Sardón, otros dicen que bajo Arsubanipal, mucho antes de que los reyes de Judá fueran depuestos y que la nación perdiera su soberanía. Y bueno, es una historia increíble. Y cómo en las barbaridades que hizo, que eso está en Segunda de Crónicas 33. La versión de Segunda de Crónicas 33 tiene más detalle de la de Segunda de Reyes 21, porque la de Segunda de Reyes 21 no habla de que fue llevado al cautiverio, pero la de Segunda de Crónicas es mucho más honesta, mucho más amplia y lo cubre. Y aquí en Segunda de Crónicas 33 ustedes pueden estudiar lo que le pasó, aunque yo sé que ustedes son conocedores de esto. Aquí habla, Segunda de Crónicas 33, habla del cautiverio, de cómo fue llevado el cautiverio por los asirios y de su oración, según el versículo 13, de la oración que él hizo. Pudiera parecer una oración imposible de ser contestada, pero fue contestada. Y si nosotros pudiéramos encontrar esa oración, sería un recurso magnífico para nosotros analizarla y ver cómo es posible que Dios haya escuchado esa oración. Así que aquí en el versículo 13, estoy en Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, versículo 13 dice: y habiendo orado a él, habiendo orado a Dios, fue atendido, pues Dios escuchó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. O sea, que no solamente lo sacó del cautiverio, sino que lo restauró a su posición en el reino. Entonces reconoció que el Eterno era Dios. Bueno, sería magnífico que nosotros pudiéramos tener esa oración. Yo me pregunto a veces por qué esa oración no está en la Biblia. Y bueno, lo que está en la Biblia o deja de estar en la Biblia es de la sola discreción de Dios. Y si Él no la puso ahí es por alguna razón. Naturalmente, poner la oración de una persona que fue en la mayor parte de su vida lo que fue un ejemplo de perversidad, como que no cuadraría. Pero por ejemplo, hay declaraciones de Nabucodonosor en la Biblia. Así que elaborando un poquito de lo que pasó aquí con Manasés, este es un buen ejemplo de que las palabras pueden ser más fuertes que los cañones, y que naturalmente lo que nosotros vemos es que Dios hace justicia, no solamente con lo que Él está en más cercano contacto, sino que hace justicia con todo el mundo, pero nosotros vemos que esa justicia es progresiva, y eso fue lo que pasó aquí, que Él, como no hizo caso, terminó en un calabozo, y del calabozo fue que clamó a Dios, y Dios lo escuchó. Yo les he hablado a ustedes algunas veces de estas personas que escriben cartas, que están cumpliendo sentencias en los sistemas carcelarios, y de vez en cuando nos llega una carta de un
de un carcelario de eso y dice, pero ¿cómo esta persona entra en contacto con nosotros? Allá en un sistema carcelario donde no pueden salir, donde no tienen contacto. Bueno, esas personas se humillan delante de Dios y Dios las escucha y entran en contacto con nosotros. Si atienden o no atienden lo que Dios dice, eso es otra consideración, que por lo general no lo atienden. Pero en este caso, el rey Manasés sí lo hizo. Bueno, yo siempre he tratado me intrigaba porque esa oración no estaba en la Biblia y dice, bueno, pero ¿será posible que uno la pueda conseguir? Bueno, se consigue en el internet, uno entra oración de Manasés y aparecen ahí las oraciones. Es una oración muy corta, es una oración que estaba como un anejo a los libros apócrifos de la Reina Valera de la Biblia del Oso del 1569. Y bueno, yo la voy a leer aquí porque yo la imprimí y la voy a leer aquí para nosotros ver de qué se trata. Los elementos de esta oración y si nosotros podemos sacar de aquí los elementos indispensables para que una oración sea una oración por lo imposible. Porque donde él estaba era imposible que fuera liberado, mucho menos restaurado a su reino, pero eso fue lo que ocurrió. De modo que es una oración súper exitosa en ese sentido, en la lucha por lo imposible y que nos puede dar muchísimas indicaciones a nosotros de por qué fue que Dios lo escuchó. Sumamente corta, empieza de esta manera: oh Señor Todopoderoso. Es la conclusión de Job. Dios de nuestros antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de sus justos descendientes. Tú que hiciste el cielo y la tierra, con todo su orden, a quien encadenaste el mar por tu palabra, de comando que confinó lo profundo y que sellaste con tu terrible y glorioso nombre, en quien todas las cosas se estremecen y tiemblan ante tu poder. O sea que empieza dándole gloria a Dios, dándole reconocimiento a Dios de su soberanía. Porque tu esplendor glorioso, ya esto es el versículo 5, porque tu esplendor glorioso no se puede aguantar y la cólera de tu amenaza para los pecadores es incalculable. Sin embargo, inmensurable e inalcanzable es tu misericordia prometida. Versículo 7. Tú eres el Señor Altísimo, de gran compasión, continuo cuidado y muy misericordioso, y te aplacas ante el sufrimiento humano. Oh Señor, de acuerdo a tu gran bondad, tú nos has prometido arrepentimiento y perdón a los que han pecado contra ti, y en la multitud de tus misericordias tú has designado el arrepentimiento para los pecadores, para que puedan ser salvados. Continúa en el versículo 8. Por tanto tú, oh Señor, Dios de los justos, no has designado el arrepentimiento para el justo, porque Abraham, Isaac y Jacob no pecaron contra ti, pero tú has designado el arrepentimiento para mí, que soy un pecador. Porque los pecados que he cometido son más en número que la arena del mar. Mis transgresiones son multiplicadas. Oh Señor, son multiplicadas. No soy digno mirar para arriba y ver la inmensidad del cielo debido a la multitud de mis iniquidades. Me siento pesado
como atado con muchas cadenas de hierro, y por eso soy rechazado debido a mis pecados, y no tengo ningún alivio, porque he provocado la cólera, o tu cólera, y he hecho lo que es malvado en tu vista, creando abominaciones y multiplicando ofensas. Versículo 11. Y ahora doblo la rodilla de mi corazón. Doblo la rodilla de mi corazón, implorándote tu amabilidad. Y he pecado, Señor. He pecado y reconozco mis transgresiones. Honestamente te imploro perdón. Oh Señor, perdóname. No me destruyas con mis transgresiones. No estés enojado conmigo para siempre, a guardar maldad para mí. No me condenes a las profundidades de la tierra, porque tú, oh Señor, eres el Dios de los que se arrepienten. Tú eres el Dios de los que se arrepienten. Como decía el señor Meredith, que esta iglesia es la iglesia de los perdonados. Y en mí tú manifestarás tu bondad, porque indigno, aun como soy yo, tú me salvarás de acuerdo a tu gran misericordia. El versículo 15 dice, yo te alabaré continuamente todos los días de mi vida. Como cantaba David, bueno, la tumba nada, ¿quién podrá alabarte? Porque toda la multitud del cielo canta tu alabanza, y tuya es la gloria para siempre. Amén. Así que esa es la oración, una oración sumamente corta, como muchas oraciones de la palabra de Dios, pero con un efecto de superar lo que a sus ojos parecía imposible. Bueno, y nosotros podemos aquí evaluar rápidamente cuáles son los elementos indispensables de una oración por lo imposible, que lo podemos extraer de aquí, igual que extraerlo de muchas oraciones que hay en la palabra de Dios. Primero, tiene que vaciarse el corazón, como nosotros lo vemos aquí claramente en estos 15 versos. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y te contestaré. Clamar es vertir el corazón, dejar salir las emociones, no para rebelarnos contra Dios, sino para humillarnos delante de Él. Y ese es lo primero. Bueno, lo segundo, que se reconoce la soberanía, o reconoce la soberanía y omnipotencia de Dios, según Job 42:2, como hemos hablado anteriormente. Porque ese es el segundo elemento de una oración, los elementos indispensables de una oración por lo imposible. El tercer elemento, se admite la culpa, sin reservas. Sin reservas. Eso se llama, en lenguaje religioso, arrepentimiento. Uno se humilla, Dios escucha. Según 2 Crónicas 7:14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que es una escritura que deberíamos aprendernos de ahora en adelante, si es que no la sabíamos ya. Y el cuarto elemento dice, se hace la petición que tenemos que hacerle a Dios apelando a su misericordia. La misericordia divina, como dice el Salmo 101:5. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y quinto, después que uno ha cumplido con estos 4 requisitos, uno se calla. Se calla la boca y se entrega a la voluntad de Dios. Y eso es lo que mínimo le da a uno paz. Y, de acuerdo a la misericordia de Dios, podría superar el evento imposible que estamos enfrentando nosotros, o que está enfrentando la iglesia en ese momento particular. Así que, bueno, ahí tenemos un ejemplo que nos puede llevar a cuáles son los elementos indispensables de una oración
por lo imposible, pero no hemos acabado de hablar de lo imposible. Porque hay muchas cosas más que hablar sobre, muchas historias imposibles en la Biblia. ¿Y cómo podríamos acabar? Después de todo, esto es un estudio de lo imposible. Y a mí, yo lo he mencionado en algunas ocasiones anteriores, a mí me intriga cómo es que aparecen estas imágenes de los islámicos, ellos de rodillas, en orden, porque eso sí lo hacen muy bien en orden, sentados en orden, en filas, porque están orando. Y yo me pregunto, ¿pero de qué es que ellos oran? Ellos están orando, pues están haciendo rezos. Y una cosa es clara, que ellos quieren mandarle un mensaje a toda la humanidad, a todos los hombres, de que para ellos la oración es algo que se toma en serio. Y es algo que tiene que ser practicado. Es lo que ellos quieren decir con eso, como todos nosotros sabemos, en esta práctica que ellos tienen de Ramadán y durante el resto del año. Así que en el caso nuestro, los hombres deben tenernos por personas que oran, no que rezan, que oran, y que en algunos casos oran aún por lo que parece imposible, como nosotros hemos visto en estos casos que hemos mencionado. Los apóstoles dijeron que no podían dejar la oración por las mesas. Bueno, no se puede dejar por las mesas ni por ninguna otra razón. Pero eso lo que quiere decir que ellos quisieron poner la oración como una prioridad en su vida desde un principio. Y que para el mundo que menosprecia a Dios, orar es tiempo perdido, pero que para nosotros puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y que una oración puede ser más poderosa que los cañones, como mencionaba. Así que a veces a uno le preguntan, bueno, ¿y por qué nosotros no hacemos los círculos de oración? Parece una buena idea. Eso parece una buena idea. Pero no es lo que el Cristo enseñó y practicó. Eso no quiere decir que nosotros no hagamos oraciones públicas en algunos casos, pero el principio es que la oración es algo íntimo entre la persona y Dios, y que tiene que tener ciertos elementos para que sea exitosa. Así que si estamos, como nosotros lo estamos, instruidos a orar sin cesar, y que debemos orar siempre, según Lucas 18:1, que dice en la parábola de la viuda y el juez injusto. Dijo, también les refirió Jesús, este texto está en Lucas 18, versículo 1, dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, si por las cosas ordinarias podemos desmayar, ¿qué será por la imposible? Podemos entonces claudicar, y eso es echar la salvación, nuestra salvación y nuestro designio por la borda. Bueno, uno de las oraciones que nosotros podemos tomar también para este estudio de orar por lo imposible es lo que sucedió con Ana. Que piensen ustedes que ya hemos visto que en cada etapa del plan de Dios, desde el principio hasta el mismo final, cuando Dios va a comenzar algo, eso parece imposible que se lleve a cabo. Pero Dios interviene y hace posible lo que parecía imposible en ese momento. Así que reflexionemos en esto, porque es algo que, bueno, todavía, como le dijeron a Elías, largo camino nos resta. O sea, no hemos terminado todavía la travesía y hay muchos imposibles, entre comillas, a lo largo del camino, porque nosotros estamos a punto de comenzar una nueva etapa en el plan de Dios. Y en esa nueva etapa parecerá al hombre que todo eso que Dios tiene propuesto y en mente es imposible.
Pero aquí, volviendo a la historia de lo que sucedió con Ana, una de las cosas curiosas es que la oración de Ana no aparece. Sí habla de que ella oró, pero no dice cuál fue su oración. Sí habla del voto que ella hizo. Ella hizo un voto y eso es lo que está consignado aquí en la palabra de Dios en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 5, empezando la historia de Samuel naturalmente, que es un comienzo. Como todos sabemos, eso fue una época de transición y ahí comenzó, fue el final de la era de los jueces y el principio de la era de la monarquía. Fue un nuevo comienzo y esa historia de comienzo empieza con un imposible, que el líder que iba a estar a cargo de todos esos procesos no podía hacer, porque la mujer que lo iba a engendrar no podía tener hijos. Como dice aquí, 1 Samuel 1 al 5, dice, ella estaba abrumada porque el Eterno no le había concedido tener hijos. Versículo 10, ella con amargura de alma oró al Eterno. Con amargura de alma, o sea, vació su corazón, como dice en otra escritura, en otro versículo. Versículo 11 dice, e hizo voto diciendo, o sea que lo que aparece registrado aquí es el voto que ella hizo, pero no su oración. Diciendo, Eterno, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Eterno todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, tendría un voto de nazareo. Y ese fue el voto que ella hizo. Un voto es un compromiso que uno hace con Dios. Versículo 12. Versículo 12 de Samuel, o primer libro de Samuel, Samuel 1. Mientras ella oraba largamente delante del Eterno, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Versículo 13. Pero Ana hablaba en su corazón. Ella hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por débil. Versículo 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel que otorgue la petición que le has hecho. Cada vez que hay algo significativo que Dios quiere hacer, hay un obstáculo, hay un imposible. Y Dios se encarga de que las personas que están con la responsabilidad de llevar a cabo la solución reciban ese aliento, reciban ese estímulo, reciban ese empujoncito. En algunos casos, un empujón. Y aquí ese empujón que ella necesitaba vino por las palabras de Elí. Ve en paz. Ve en paz. Y claro, versículo 18, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. Y no estuvo más triste. O sea que fue una oración súper efectiva. Súper efectiva porque logró que se liberara toda esa angustia que ella llevaba por dentro. Y es el elemento ese final que, bueno, que hay que uno callarse la boca y dejar que se haga la voluntad de Dios. Pero se había añadido algo que ella no tenía antes: la paz mental y espiritual y emocional que necesitaba. Así que ese estímulo que recibió de Elí, de en paz, y claro, el vaciar su corazón fue lo que le impartió paz, como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que eso cuadra perfectamente con lo que sucedió con Ana. Buena oración por lo imposible. Y Dios escuchó esa oración. Nosotros sabemos el resultado. De ahí salió su hijo Samuel, que se convirtió en uno de los profetas más grandes
que ha habido en la historia. Así que, pero por un momento parecía imposible, parecía que eso no iba a arrancar, parecía que ese líder no iba a aparecer y que por lo tanto lo que Dios se proponía hacer estaba en juego, estaba en entredicho. Pareciera imposible, pero para Dios siempre busca los medios, y eso fue lo que pasó aquí. Así que hay otro ejemplo que quería traerles a ustedes. Este es el ejemplo de Salomón, la oración de Salomón, de segundo libro de Crónicas, capítulo 6. Bueno, lo hemos escuchado anteriormente, que esta oración, que es una oración obviamente inspirada, que tiene 7 oirás, que eso no es una coincidencia, que tenga 7 oirás. Otra palabra que Dios lo que le está diciendo al hombre, bueno, aquí a través de la oración de Salomón, es que la concentración máxima de Dios estaría ahí, con ese pueblo, con esa gente, en ese sitio que se llamaba el Monte del Templo, como todos nosotros sabemos. Y bueno, lo que dice la palabra de Dios en el versículo 12 del segundo libro de Crónicas 7, versículo 12, dice: he oído tu oración. Apareció un sueño y le dice: he oído tu oración. Y ese para mí me parece el logro más grande que puede recibir un hombre. Bueno, en cuanto a su vida de oración respecta, he oído tu oración. Contrario a Dios no me escucha. Por lo tanto, corté la comunicación con él, como algunas personas a veces optan por hacer. Dios no me escucha. O sea que es la admisión del fracaso. He oído tu oración es el elogio más grande que puede recibir el hombre con respecto a su vida de oración. Y en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Estas son palabras de Dios. Y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos. Bueno, aquí en esta temporada de pandemia que hemos experimentado, salió esta escritura en la televisión, la desplegaba, lo cual quiere decir que todavía queda algún tipo de discernimiento espiritual, porque ellos entendían que esa escritura aplica a esta situación y que aplica a múltiples otros. Así que es significativo que la hayan puesto. Es que yo no sé quién pagó ese anuncio, si fue un anuncio por el cual no pagaron. Pero la cuestión es que sí, que esa escritura salió y la desplegaban a menudo en la programación del día en algunas estaciones. Así que eso es positivo en ese sentido. Así que es una escritura que sacaron ahí, no sé, alguien la sacó ahí y dice: no, esto pudiera aplicar a nosotros. De que uno sigue esos pasos que están enumerados ahí y la oración se convierte en una oración que puede superar lo imposible, incluyendo la pandemia. Aquí versículo 15 dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, ahí en el templo. Versículo 16: y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Ese fue el compromiso que Dios hizo, que naturalmente se rompió, no por culpa de Dios, sino por culpa del hombre, es culpa de nosotros. Siempre es culpa de nosotros. Nunca busquemos la culpa en Dios, porque eso es rebeldía e ignorancia. Así que ahí tenemos un aliento, ahí tenemos un estímulo, ahí tenemos un empujón que Dios nos da para lo que parece imposible.
Cuando nosotros estamos confrontando una situación como la que están confrontando el mundo ahora, dice que esa situación es superable. Esa situación no es imposible de superar, se puede superar. Así que, como cuando el Eterno sacó a Abraham de su tienda y le dijo: acá, sal afuera y mira al cielo y contempla y cuenta las estrellas. Eso es algo que, como decía, si se pueden contar, es imposible para los humanos contarla. De modo que, del mismo modo, cuando Elí le dijo a Ana: ven paz, y el Dios de Israel te otorgue tu petición. Él es el que puede hacer lo imposible posible. Y eso es lo que le dijo el sacerdote, y está perfectamente bien. Y es un ejemplo de cómo las palabras pueden ser, y las oraciones pueden ser más poderosas que los cañones y que los virus y que cualquier otra cosa que atenta contra nuestra paz y contra nuestra seguridad y contra nuestra prosperidad. Así que Él es el Dios que hace posible lo imposible. Bueno, todavía no hemos acabado con lo imposible. ¿Cómo podríamos, sin mencionar o citar lo que dijo el Maestro? Lo que dijo el Maestro respecto, aunque todo esto que hemos oído realmente lo dijo el Eterno, lo dijo Él mismo. En Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te contestaré. Clama a mí y yo te contestaré. Y ese es el estímulo que necesitamos con urgencia en este tiempo. No importa la época, siempre Dios probará a los que pactan con Él. Como dice un ministro: estoy convencido de que nadie va a entrar al reino de los cielos sin ser probado. Bueno, es un pensamiento fundamental, pero sencillo, pero fundamental, que todos vamos a ser probados. Y vamos a ser probados con cosas que al principio, de primera intención, nos pueden parecer imposibles, pero que es cuando nosotros estamos dispuestos a recibir ese estímulo, ese aliento, ese empujón que Dios nos da, ya sea directamente con las palabras de Él o con las palabras de otra persona que Dios pone a lo largo de nuestro camino, nos guían para entender y aceptar: un momentito, no puedo pensar que esto es imposible, porque es que Dios es el que quiere lograr esto. Por lo tanto, es posible si yo sigo y me someto y me allano a lo que Dios quiere que yo haga. Aquí en Marcos 10, versículo 27, Marcos 10, versículo 27, la historia del joven rico, que todos conocemos, le aprovechó para hablar de lo imposible, y lo imposible me refiero a Cristo. Que Cristo aprovechó esa oportunidad para decirle a sus discípulos lo que Él ha venido diciendo desde un comienzo, con la historia de Abraham y de Sara, y que inspira a Zacarías, en Zacarías 8, para que aparezca de nuevo ese pensamiento de que el hombre, los planes de Dios le parecen imposibles, pero que no son imposibles, que van a ser convertidos en realidad. Y Él se empeña en su carácter, se empeña en su compromiso de hacer que eso se cumpla. Como le dijo a Abraham: dentro de un año voy a pasar por aquí y voy a ver a Isaac. No había duda. Todo estaba claro, todo estaba contundentemente establecido. Aquí en Marcos 10, versículo 24. Marcos 10, versículo 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino
a los que confían en las riquezas. A los que confían en las riquezas. Y hay pobres que confían en las riquezas. No son los ricos nada más. Hay pobres que sí confían en lo poquito que tienen, en lugar de confiar en Dios. Y eso hay no digo millones, billones de seres humanos en la tierra que no tienen nada, que subsisten, no viven, subsisten, pero confían en lo poquito que tienen, en su mochila, en vez de confiar en Dios. Versículo 25 dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Como diciendo, es una imposibilidad. La salvación es una imposibilidad. Versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. El mismo mensaje que le dio Abraham y Sara, el mismo mensaje de Zacarías 8, el mismo mensaje que le dio a Ana, el mismo mensaje que recibió el Salomón. Lo que parece imposible puede ser posible porque Dios lo transforma. Y Dios añade el estímulo. Y Dios añade el aliento. Podemos decir que nos da una esperanza. A mí no me gusta esa palabra, pero hay gente que la usa. Y está en la Biblia. Es una esperanza. Porque una esperanza me da la impresión a mí de que es algo que puede suceder o no puede suceder, que es incierto, que es un signo de interrogación. Pero las cosas de Dios son claras, son definitivas, son contundentes. De modo que esa es una de las lecciones que nosotros aprendemos con este concepto de lo imposible versus lo posible. Marcos 14:36. Nosotros sabemos lo que dijo Cristo cuando estaba a punto de morir. Y decía: Abba Padre, o Padre mío, dicen algunas traducciones. Todas las cosas son posibles para ti. Justo al morir, estás recordando lo que Dios quiere que recordemos todos los días de nuestra vida, aunque estemos en el borde de la muerte. Que todas las cosas son posibles para Dios. Que sí, que va a llegar el momento en que vamos a morir, porque eso es el diseño que Dios tiene, pero que Dios tiene para nosotros una vida que no acaba. Y aquí en Lucas 36, tratando de documentar este pensamiento que les he venido diciendo, de que cada vez que Dios empieza una etapa en su plan, una nueva etapa, Él se ocupa de que haya un obstáculo que nos parece imposible de superar, pero que se supera. Y en el caso del advenimiento del Mesías y el advenimiento de Juan el Bautista, que era el que lo precedía, el que lo anunciaba, el mensajero, que estaba profetizado que iba a venir un mensajero antes de que llegara él. Aquí en Lucas 1:36 dice: y he aquí tu parienta Elisa, ella también ha concebido en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Cuántas historias de esterilidad hay a lo largo de estos 100 años? ¿Cuántas historias hay de huérfanos, de viudas, de personas que tienen problemas, enfermedades crónicas, que parece que dicen: bueno, eso es imposible, que pueda ser superado? Bueno, tenemos que sacar aliento de estos ejemplos, de estos casos, porque si es la voluntad de Dios, un imposible puede convertirse en algo muy posible, muy viable. Porque nada hay imposible para Dios, lo que dice la conclusión de este asunto, porque nada hay imposible para Dios. Él es el que hace posible que la historia de Génesis 18
se repita a lo largo de la historia y se va a repetir hasta que venga el reino de Dios y Zacarías 8:6 se convierta en una realidad. Así que ya estamos en posición de llegar a la conclusión del asunto. La conclusión del asunto que es que los que se meten en este camino tienen que abrirle paso a lo imposible. Tienen que abrirle paso a lo imposible. Y cada vez que Dios va a comenzar algo, hace algo imposible, muy posible. Y Él se encarga de que en cada uno de esos eventos, de esas eventualidades, exista el aliento, existe el estímulo, existe el empujón que nosotros necesitamos para que nosotros nos convertamos en esa fuerza que Él espera y que necesita para que su plan se cumpla. Y así es como nuestros antecedentes se pueden resumir en una sola cosa. ¿De dónde nosotros salimos? Es la interrogante que nos hacen para ver si podemos ser de confianza, para ver si todos somos unos locos. ¿De dónde nosotros salimos? ¿Cuál es nuestro origen? Nosotros somos hijos de lo imposible para el hombre, de lo que no tiene medios para suceder, pero que es seguro para Dios que va a ocurrir. Todos los que se meten por este camino tienen que abrirle paso al estímulo, al aliento que viene de Dios, para hacer posible lo que de otro modo es inalcanzable. Isaías 65:24 nos da más estímulo del que hemos visto en estas escrituras, más aliento, más apoyo, más esperanza en este sentido. Dice, y antes de que clamen, responderé. Mientras aún hablan, yo habré oído. Todos anhelamos esa bendición, aunque parezca imposible.